Tengan todos buenos días, hermanos. En esta mañana estamos primeramente dándoles la bienvenida, ¿verdad? Y dando un tiempecito para que puedan todos conectarse, para que puedan estar siendo agregados, ¿verdad? A este en vivo de esta mañana. Hermanos, de veras que es un gran gusto y un gran privilegio siempre, hermanos, estar conectados con ustedes. Y tal vez lo más grande y valioso, ¿verdad, hermanos? De estos en vivos es lo que el Señor nos puede dar, ¿verdad? A través de su palabra. Hermanos, de verdad que hoy nosotros recibamos la palabra, que dejemos, hermanos, de verdad todo lo que nos impida, toda distracción, todo pensamiento adverso, toda carga, deposítela usted delante del Señor, hermanos. Dice que vengamos a Él los cargados y trabajados, que Él nos va a hacer descansar. Él es el descanso para nosotros, pero tengamos la fe esta mañana de depositar toda ansiedad delante del Señor. ¿Para qué? Para que podamos recibir su palabra, hermanos. Él trae su palabra con vigor, con luz para nuestras vidas. Él siempre tiene misericordia de estarnos hablando y iluminando con su palabra para saber por dónde caminar nosotros, hermanos. Pero eso sí, necesitamos un corazón dispuesto, un corazón animado, un corazón, hermanos, de verdad que esté ahí pendiente, que esté animado de estar recibiendo su palabra. De verdad que es un gran gusto, hermanos, y un gran privilegio estar con ustedes, ¿verdad? Sean todos bienvenidos esta mañana y vamos a tener un tiempecito de alabanza y Dios los bendiga y quede con ustedes, hermanos. Amén. Dios me los bendiga a todos, hermanos amados. Vamos a ocupar unos minutos para ministrar al Señor. Solo déjenme decirle algo. Meditaba en estos días, hermano, cuando se dio el caos en el ser humano con Adán y Eva, cuántas cosas realmente se perdieron, cuántas cosas se degradaron, cuántas cosas se arruinaron, cuánto causó de caos, no solamente en el mundo, en el sistema, en la creación misma, en la naturaleza, en los animales, en todo y en el mismo ser humano, cuánta degradación a raíz de la caída del hombre. Por eso, hermanos, cuando el Señor Jesucristo vino, lo que hizo no fue una obra sencilla, porque había que recuperar las cosas para con Dios, lo que estaba arruinado a la vista de Dios, lo que estaba arruinado en el ser humano y también lo que se arruinó en la creación, lo cual un día será restaurado por esa obra maravillosa e inmensa de nuestro Señor Jesucristo. Yo he estado, hermanos, muy quebrantado en mi corazón y disfrutando a la vez de esa obra del Señor, de esa obra que vino a romper con los lazos del enemigo, que vino a vencer el deseo perverso de los hombres ajenos al corazón de Dios. Y por sobre todas las cosas, Él venció. Él venció, pero no solamente, hermano, un vencer sencillo que nosotros que nosotros podríamos pasar inadvertido, sino que Él venció para recuperar todo lo que el hombre había perdido. Él venció, hermanos, al punto que los lazos de la muerte ya no pueden atrapar a todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Yo por eso quiero entonar un canto con mi hermana Sarita, o quiero que entone mi hermana Sarita un canto, y le voy a acompañar yo con la guitarra. Quisiera que ustedes meditaran la letra de este canto antes de cualquier otra cosa. Vamos a expresarlo. Si usted lo conoce, cántelo con nosotros. Si no, escúchelo y póngale atención a la letra. Cuando los hombres
Ah, Señor eterno, permítenos dimensionar en esta mañana, Señor, el maravilloso sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, donde tú, Señor, exhibiste a las potestades, donde exhibiste, Señor, a Satanás y lo venciste, donde triunfaste, Señor, donde rompiste, Señor, los lazos de la muerte. Y podemos hoy decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Oh Rey eterno, gracias, Señor, por tu victoria. Gracias, Señor, por tu victoria. Permítenos, oh Rey, alabar tu nombre hoy. Oh, porque los hombres creyeron que estaban aniquilando al Nazareno. El diablo mismo pensó que había vencido en la cruz, pero solo se estaba sembrando esa semilla eterna que se ha multiplicado en cada uno de nosotros. Gracias, Rey, gracias, Señor eterno, porque ahora, Señor, tú te has multiplicado, porque ahora tu vida eterna está en nuestros espíritus, porque ahora, oh Dios de la gloria, ha sido absorbida la muerte por tu victoria, oh Rey. Y yo invito a cada uno de ustedes en sus hogares, donde estén, hermanos, a levantar un momento su voz y decir: gracias, Jesús, por tu victoria. Dígalo usted, hermano: gracias, Jesús, por tu victoria. Bendito tu nombre, oh Rey. Bendito tu nombre, Señor. Gracias, gracias, Rey, por tu victoria. Oh, Señor, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Damos gracias a Dios por la
Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Rey, por tu victoria, mi Señor. Aleluya, Señor. Gracias. Vamos a rápidamente, hermanos, a cantar un coro más, un tanto alusivo a lo que estamos alabando al Señor con el canto anterior. Para cuidar su
Aleluya, Señor. Gracias, Rey. Gracias, mi Señor. Amén. Gloria al Señor. Vamos a concluir, hermanos, vamos a concluir esta mañana todos los temas que hemos dado en relación a la razón de nuestra práctica de iglesia. Hemos estado viendo por algunos días la sección de los vencedores, específicamente las corrientes opositoras, las corrientes que han degradado a la iglesia y que a los ojos del Señor no permite que Dios les clasifique o que Dios nos clasifique en aquel día como vencedores. Hermanos, desde que empezamos en el Señor, tenemos una carrera que va a concluir con el tribunal de Cristo y con definir el Señor no a los inconversos, no a los impíos, sino definiendo el Señor a su pueblo para unos heredar el reino venidero y otros ser disciplinados en esa era venidera por causa de no haber alcanzado ser vencedores en el Señor. Así que, hermano, en medio de todo, haciendo a un lado nuestros gustos, nuestros conceptos, nuestras ideas y todo lo que nosotros podamos imaginar en relación a lo que es el desarrollo y la práctica de iglesia, debemos devolver nuestros ojos, nuestra mirada, no a lo que nosotros queremos y concebimos por la iglesia, o cómo deberíamos de vivir o de practicar la iglesia, sino más bien, hermano, deberíamos devolver, y es el reto que he estado haciendo constantemente en todo este tiempo, devolver la mirada al pueblo del Señor, devolver la mirada a los líderes que todavía el enemigo no ha cauterizado sus conciencias, devolver la mirada a todos aquellos que al día de hoy aman más la verdad que sus propias opiniones y que sus propios gustos, devolver la mirada a aquellos que han puesto su corazón en Dios antes que en los hombres. Y hermanos y amigos que nos escuchan, o hermanos de todo el mundo, que sabemos que día a día se nos están acrecentando las personas que nos han estado sintonizando, pues quiero decirles a ustedes que todavía me están sintonizando, a los que lo hacen en vivo y a los que lo hacen en diferido, en muchas partes del mundo, quiero decirles que es el tiempo de volver nuestro corazón a ver qué dice la Escritura, a preguntarle a nuestro Salvador, a nuestro Señor, a aquel hombre del que menciona Apocalipsis, que es el que tiene como ojos como llama de fuego y sus pies son como bronce bruñido, y que camina en medio de los candeleros, que son las iglesias, y que tiene en sus manos las 7 estrellas, que son los ministerios. Hermanos, yo les invito en este último mensaje a que volvamos nuestro corazón al Señor, a que volvamos nuestro corazón a la Escritura. No importando si eso tiene éxito o si no tiene éxito, no importando la opinión de los hombres, no importando nuestra propia opinión y nuestros propios conceptos, no importando los años que usted tal vez estudió teología, los años que usted invirtió para sacar un cartón, para obtener un diploma, para obtener un título de teología. No importa eso. ¿Qué serán 10, 15 años de estudios
a lo que usted tiene 15 años de estudio bíblico, una vida de estudio bíblico bajo sus conceptos, a encontrarnos con la verdad de Dios, y que no solamente puede influir en nuestra vida, sino que también puede empezar a influir en todos los que están a nuestro alrededor. Es tiempo de una verdadera reforma en cuanto a la práctica de iglesia. Es tiempo de volvernos a un recobro, como lo mencionan algunos grupos de hermanos muy queridos. Recobremos la verdad del Señor, recobremos la práctica de iglesia, recobremos la manera adecuada. Y veamos, hermano, que el que diseñó la iglesia también sabe cómo conducirla. Y no solo sabe cómo conducirla, sino que también la aprobará o la reprobará en aquel día. Quiero, hermano, concluir estos temas de la razón de nuestra práctica de iglesia con la doctrina de Jezabel. Si usted me quiere acompañar, por favor, a Apocalipsis capítulo 2. En el versículo 18 dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido. Dice: yo conozco tus obras, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mira, la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, os digo, no os impongo otra carga. No obstante, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, y como también he recibido autoridad de mi Padre. Y le daré el lucero de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quiero empezar con este pensamiento. Cuando la práctica de iglesia es ajena a la revelación divina, esta distorsiona la naturaleza de la vida de iglesia. Es por eso que es urgente volvernos a la práctica correcta para ser hallados vencedores por el Señor. Quiero enfatizar la primera parte de este pensamiento. Cuando la práctica de iglesia es ajena a la revelación divina, esta distorsiona la naturaleza de la vida de la iglesia. Hermano, yo quisiera enfatizar antes de entrar a esto, que por favor usted no piense, para empezar, usted no murió por la iglesia, usted no pagó el precio y usted no diseñó la iglesia. Deje que el autor, el planificador, el diseñador, el autor de nuestra salvación y el que pagó el precio por la iglesia nos diga lo que piensa de la iglesia. Y el Señor nos revela en Apocalipsis que una práctica ajena a lo que Él ha revelado para la iglesia, tarde o temprano
termina por distorsionar la naturaleza de la iglesia. Entonces no solamente es una cuestión de gusto, no solamente es una cuestión de cultura, no solamente es una cuestión de punto de vista, no es solamente alguien que diga, eso porque se hacía hace 2000 años. No es asunto, hermano, de que alguien tenga la autoridad para creer que hoy puede haber una nueva versión de lo que es la iglesia. Podemos, hermano, entender que hayan jóvenes, que hayan generaciones nuevas, las que están ahora y que un día envejecerán posiblemente y serán la generación vieja de otras generaciones. No estamos en contra de eso, no estamos en contra de la tecnología, no estamos en contra del modernismo, no estamos hablando de ser retrógrados en la vida. Estamos hablando de una ortodoxia para la iglesia conforme a la palabra del Señor. Amén. Que cuando la iglesia decide practicarlo a su sabor y antojo, cuando los líderes ponen el concepto humano, cuando se cambia la práctica adecuada de la iglesia, tarde o temprano se termina por distorsionar la naturaleza de la iglesia. Entonces después, hermano, la iglesia deja de ser un organismo viviente. La iglesia deja de ser el cuerpo de Cristo. La iglesia deja de ser la amada del Señor. Deja de ser el templo que va creciendo hasta ser morada de Dios. Y se convierte en una institución, se convierte en el orgullo de unas personas, se convierte en una denominación, se convierte en cualquier cosa. Se convierte en la ambición de los hombres. Se convierte en la visión de alguien, pero deja de ser en su naturaleza lo que Dios decidió que fuera la iglesia. Por eso, hermanos amados, la práctica adecuada de vida de iglesia es indispensable para que nosotros mismos nos reproduzcamos como una iglesia orgánica, aceptable y vencedora, si el Señor lo permite, al Señor en aquel día. Amén. Hay corrientes opositoras que hemos visto que terminan por dañar la naturaleza de la iglesia, como los nicolaitas, como la doctrina de Balaam que vimos el domingo pasado. Y hoy vamos a considerar, hermanos, la doctrina, la corriente, sí, la doctrina también, la corriente opositora de la doctrina de Jezabel. Así como la doctrina de Balaam, hermano, esta también enseña a comer lo sacrificado a los ídolos y a cometer fornicación. Si usted ve el versículo 14 que leí, el 20, donde dice que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Exactamente lo mismo que sucede con la doctrina de Balaam. Yo le preguntaría a usted, ¿por qué Juan no puso entonces, y tú tienes ahí a los que toleran la doctrina de Balaam? ¿Cómo lo hace en algún momento y a una iglesia le reclama a los nicolaitas que toleran a los nicolaitas, y a otra también le reclama que toleran a los nicolaitas? Pudo haber hecho lo mismo Juan, pero obviamente, aunque tiene que ver con lo mismo, Juan quería mostrar un aspecto diferente con la doctrina de Jezabel. Porque aunque hace lo mismo, seduce y enseña a los siervos a comer lo sacrificado a los ídolos, que yo lo invito, si usted no me escuchó el mensaje de la semana pasada, que por favor lo busque en este mismo portal, en esta misma página de Facebook, busque el mensaje de la semana pasada sobre la doctrina de Balaam para ampliar un poco más lo que no quiero hacerlo por causa de todos los que sí me escucharon. Pero hermanos amados, la doctrina de Balaam y la doctrina de Jezabel dicen lo mismo. Seducen, enseñan a comer lo sacrificado a los ídolos y a practicar la inmoralidad.
es obvio que todo esto tiene que ver con asuntos de tipo espiritual. Así que, hermano, esto de comer lo sacrificado a los ídolos y de cometer fornicación, esta corriente opositora, podríamos decir, para resumirlo, para que usted lo entienda de forma clara, es aquella corriente que seduce al pueblo de Dios, a los siervos de Dios, a atender, a disfrutar, a enfatizar y a echar mano de lo que es de los incrédulos, del sistema y de Satanás. Hermano querido, a lo largo de la historia, la iglesia empezó su verdadera decadencia cuando precisamente un emperador romano se abrió al cristianismo. Si se convirtió o no al Señor, no somos jueces nosotros de ese hombre para saber si lo hizo de veras o no. Pero lo que es cierto es que abrió las puertas del imperio para la iglesia. Y la iglesia pasó de ser perseguida a ser amparada por el imperio. La iglesia dejó de ser la minoría para volverse la mayoría. Y empezó, hermano, una degradación en la cual a la iglesia le abrieron las puertas, se abrieron los portones para que los que estamos adentro empecemos a anhelar, a disfrutarlo de afuera. En otras palabras, hermano, la iglesia abrió paso para volverse un hijo pródigo. Lo que le pasó exactamente al hijo pródigo cuando estaba en la casa del padre, empezó a darse cuenta que afuera la gente disfrutaba. Lo que le pasa a mucha gente hoy en día, que se da cuenta que afuera se disfruta, que el pecado no es tan feo ni tan horrendo como algunos pueden decir. Hay quienes que dicen, no, es que el pecado es feo. Feo no es, mata sí, pero si no fuera placentero y bonito, usted no lo buscaría. Pero note usted que al hijo pródigo, de alguna forma, él dejó de estar enclaustrado en casa, salía, etcétera, y empezó a ver todo lo que el mundo tiene. Empezó a ver cómo los hombres de su edad o jóvenes como haya sido él, disfrutaban de las mujeres, disfrutaban de los placeres, disfrutaban de la fama, disfrutaban de la grandeza, disfrutaban del ego, del orgullo, de la vista, de la vanidad, de la vida, de la carne, etcétera. Y aquel joven llegó el momento en que le pidió la herencia al padre. No se fue sin nada, tampoco fue tan bobo, ¿verdad? Sino que se quiso quedar con la herencia del padre y a la vez disfrutarlo de afuera. La iglesia, hermano, en el transcurrir de los siglos se ha vuelto un hijo pródigo que quiere disfrutar la herencia del padre y a la vez también disfrutar de lo que tienen afuera. ¿Y sabe cuál es el gran conflicto? Es que muchos hombres que se paran en los púlpitos han dicho, ¿por qué no? ¿Por qué si los impíos disfrutan de las cosas de la vida, nosotros somos hijos del rey? Nosotros somos los que deberíamos de disfrutar. Y empiezan a trastocar de tal manera que desde los púlpitos, que se convierte en una doctrina, enseñarle al pueblo de Dios a comer lo sacrificado a los ídolos. El apóstol Juan, como lo decíamos la semana pasada, él dijo, hijitos, no améis las cosas que están en el mundo. No, toda la enseñanza de los apóstoles es que nosotros, hermanos, no codiciemos lo de afuera. Que nosotros no deseemos replicar adentro lo que está afuera. Nosotros tenemos que ser, hermano querido, unos nazareos espiritualmente hablando, no nazarenos, nazareos como lo fue Sansón,
que fue apartado desde que salió del vientre de su madre. Y nosotros, hermanos, desde que nacimos en Cristo, desde que nos parió el Señor por medio del Espíritu Santo, fuimos apartados, fuimos santificados para Él. Y nuestra actitud debe de ser, hermano, guardarnos, no apetecer lo de afuera. Por supuesto, hermano amado, que echamos mano de las cosas. Echamos mano de una moda, echamos mano del lenguaje, echamos mano de la cultura, echamos mano de la tecnología. Pero no queremos amar las cosas que están en el mundo ni cómo las maneja el sistema. La vanagloria, la jactancia de las cosas de este mundo es, hermano, la doctrina sutil, tanto de Jezabel como de Balaam. La diferencia, entonces, hermano, la gran pregunta sería, ¿por qué entonces Juan habla de la doctrina de Balaam y también de la doctrina de Jezabel? Porque, hermano, cada corriente, aunque va por el mismo río, la diferencia es en base, el mensaje del Señor es en base a los personajes que ocupa Juan proféticamente. Balaam y Jezabel. Balaam es la degradación, es el amor para las cosas de este mundo. Es, hermano, enfatizar sobre lo de este mundo, específicamente con la ambición, con todo lo relacionado al dinero. Si usted habla de Balaam, Balaam es el sinónimo de la ambición. Balaam es el sinónimo de amor al dinero. Y el Señor Jesucristo dijo en una ocasión, ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Hermanos amados, Balaam tiene que ver con esa degradación, con ese amor, con ese apego, con ese gusto por las cosas de esta vida en cuanto a todo lo que es el dinero. Es ambicionar lo de afuera. El apóstol Pablo dijo, con que tengáis que comer y con que vestirnos, debemos de estar más que agradecidos con Dios. Porque también agrega que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, hermanos amados, permítame, hermano, a tomar un poquito de agua. Entonces, mis amados, Balaam es esta corriente opositora en cuanto al rubro del dinero, la ambición. Pero Jezabel es la degradación en cuanto a las reuniones de iglesia. Podríamos decir, hermano, que Balaam es el leudo que nos daña hacia afuera. Pero Jezabel todavía es más conflictiva, porque es el leudo, es la levadura que se desarrolla dentro de la iglesia. Mire qué astuto el enemigo. Por un lado pone una corriente para que usted sea como un pródigo que se vaya a buscar lo del mundo, que vaya a soñar con lo del mundo. Si tanta ambición tiene, haga muchas cosas que podría hacer para de verdad enriquecerse. Deje de querer usar al Señor para mantener su ambición. Porque hay unos que son tan macizos que no trabajan, no estudian, no se desarrollan, no hacen nada en la vida y están reclamando las riquezas de este mundo. Tenemos que definirnos. Pero la doctrina de Balaam es la sutil mentira del diablo, codicia afuera. Eso fue lo que hizo Balaam y lo que le enseñó a Balac a poner tropiezo para los hijos de Israel, aún para con las mujeres moabitas. Es una ambición que va de la mano la riqueza. Sí, la dama y la lana van muy de la mano. Y Balaam nos enseña esa corriente opositora. Pero Jezabel
todavía es algo más sutil, más tremendo, más terrible. Porque Jezabel es la degradación que arruina nuestras reuniones. Hermano querido, y lastimosamente, la doctrina de Jezabel ha dañado todos los círculos de las iglesias del Señor. Yo, hermano querido, vengo a predicar para todos los amantes de la verdad, pero hermanos que están bajo mi cobertura apostólica, vengo a predicarles no para que ustedes se pongan a pensar en otros, sino vengo a predicarles para que ustedes se den cuenta que nosotros tenemos que salir de ahí. Nosotros hemos sido influidos por Jezabel. Porque Jezabel, hermano querido, es la doctrina que sutilmente tiene que ver con los asuntos internos y especialmente con la reunión de iglesia. Ahí es donde está la degradación de Jezabel. Me llama la atención porque alguien me va a decir, hermano, ¿y de dónde está jalando usted eso? Tenga cuidado de no estirar con hule las cosas de Apocalipsis. No las estoy estirando con hule. Si usted ve a Balaam, ¿qué ve alrededor? Váyase a Números del 22 al 31, que ve la historia de un ambicioso que hasta su propia mula le dijo que lo estaba deteniendo Dios y ni a ella le entendía. Más claro no canta un gallo. Y todavía con terquedad se fue hasta que consiguió el dinero de Balac y vivió con Balac. Y ahí, cuando Dios decidió juzgar a Balac, no a Balaam, a Balac, cuando decidió juzgar a Balac y Dios envió a su pueblo para destruir a Balac y a todos los moabitas, casualmente dice la escritura en Números 31 que ahí también vivía Balaam y también fue muerto con ellos. Así que Balaam fue muerto entre los impíos por su ambición. ¿Cómo eso no es, hermano querido? Eso no es jalar, eso es entender la palabra proféticamente. Pero ahora nos muestran a una mujer pagana, cuyo padre, que era rey de Siria, si no me equivoco, si no recuerdo mal, era un adorador y sacerdote de Baal. Según cuentan algunos, que es muy probable que el padre de Jezabel era el sacerdote de Baal y le dio golpe de estado al rey que había en Moab, en ese Siria, no sé, o Sidón, alguno de esos dos. Este era un adorador, un practicante, un sacerdote de Baal, y su hija era entrenada en ello. Y a uno de los reyes de Israel, al famoso Acab, se le ocurre emparentar por política con ese hombre y toma a Jezabel por mujer. Y lleva una mujer que su centro de vida era la adoración pagana. Y esta mujer llegó a meter altares, templos de Acera, de Baal por todo Israel. Y no solo se conformó con eso, sino destruyó cuanto altar del Señor había en diferentes lugares, en diferentes montes que los ocupaban para adorar al verdadero Dios. Así que por un lado metió la corrupción, por otro lado destruyó, porque cuando se mete corrupción también se destruye lo de Dios. Y esta mujer metió corrupción en la adoración, oiga bien, en la práctica cultica de Israel, metió corrupción y destruyó también la parte cultica de Israel, casi en su totalidad, del reino del norte de Israel. Así que, hermano querido, si usted se va también a Primera de Reyes, capítulo del 16, y llega hasta como el capítulo 9 de Segunda de Reyes, encontrará la historia de Acab, de Elías, de Jezabel. Y todo eso está girando alrededor precisamente de lo que se hacía en el altar del Señor.
No estoy inventando. Estoy tratando de entender el mensaje profético de Juan. Entonces, cuando Juan dice, tú tienes a esa mujer, Jezabel, que está enseñando, está diciendo, tú has dejado que la práctica de reunión de iglesia la esté manejando una corriente opositora. Diga usted si quiere, casualmente. ¿Sabe a qué iglesia se lo dice? A Tiatira. Y me sorprendió, hermano, que investigando yo la palabra Tiatira significa sacrificio continuo. La iglesia, hermano, a la cual el Señor le dice eso, significa sacrificio continuo. Los sacrificios continuos espirituales del Señor se corrompieron. Y al corromperse eso, hermano, se degradó completamente la iglesia. Esto, hermano querido, es mucho, tal vez es más profundo. No sé, todas las corrientes que vemos, cada vez que las veo, digo lo mismo. Tal vez esta la más profunda. Pero este, hermano, es como un cáncer interno, que al principio no se ve, que hasta produce algunos frutos impresionantes. Oiga usted lo que le dice el Señor a esta Tiatira. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. No era una iglesia sencilla, no era una iglesia perezosa, no era una iglesia sin frutos, pero era una iglesia corrompida, una iglesia con cáncer. Era un Naamán, leprosa, guerrera pero leprosa. La iglesia del Señor, hermano, se ha corrompido y Jezabel es una enfermedad cancerosa que daña desde lo interior, y al principio en lo externo no se ve, al contrario, se ven grandes frutos. Usted lo va a ver. Pero toda esta doctrina de Jezabel tiene que ver con los sacrificios espirituales. Y tiene que ver, hermano, con eso. Así que el Señor le dice a Tiatira, a la iglesia del sacrificio continuo, has permitido que tus sacrificios, que tus reuniones de iglesia, esa es la interpretación y lo va a ver usted a la luz del Nuevo Testamento, que tus reuniones sean corrompidas. ¿Corrompidas para qué? Para que lo mismo, coman lo sacrificado a los ídolos y practiquen la inmoralidad espiritual. O sea, está diciendo, convirtieron las reuniones para añorar lo del mundo, para hacer lo que el mundo hace. Sí, hermano querido, hoy en día, a cual más pegados al mundo. Hoy ir a una iglesia, no sabe usted si entró a un concierto de algún gran artista del mundo o qué. Ahora usted, hermano, va a una reunión de iglesia y llegó apachado, apesadumbrado a que Dios lo visitara, y usted salió, ¿sabe cómo? Orgulloso, altanero y creyéndose el dueño de este mundo. El sacrificio espiritual de la iglesia, la reunión de iglesia, fue algo, hermano, que con los años se corrompió. Y déjeme decirle, tristemente, la reforma de Martín Lutero, Juan Calvino y todos los demás que saltaron, que aparecieron en ese entonces, nunca pudieron ver. La reforma trajo, hermano, doctrinas maravillosas como la justificación, el bautismo y cuantas más. La reforma trajo mucho conocimiento espiritual, trajo entendimiento de la palabra, trajo una sana interpretación, una buena hermenéutica. La reforma trajo cosas maravillosas, pero nunca tocó los aspectos de la reunión de iglesia. Nunca se preocuparon de eso, de manera que siguieron
haciendo, imitando lo que habían aprendido, y todavía más, atreviéndose a meter el mundo a la reunión de iglesia. Hermano, a lo largo de la historia, por eso a nosotros, ahora en el siglo XXI, nos cuesta concebir. Porque hoy pueden criticar a la iglesia, porque tiene conciertos hasta con humo y con todo lo que hacen los impíos. Pero hermano, la iglesia en realidad, aunque no usaba humo, ni usaba conciertos, ni nada, siempre le ha gustado imitar al mundo. O por lo menos, pues, digámoslo, casi siempre. Y la Reforma no corrigió eso, nunca lo vio. Y hermano, es el tiempo en que nosotros podamos salir de la corriente opositora de Jezabel. Esa que tiene que ver con los sacrificios espirituales. Pero tenemos que entender a la luz del Nuevo Testamento entonces, ¿qué tienen que ver esos sacrificios espirituales? ¿Tenemos nosotros sacrificios continuos? Sí. Si usted me acompaña, hermano, a Hebreos capítulo 13 y versículos 15 y 16. Hebreos capítulo 13 y versículos 15 y 16. Dice, por tanto, ofrezcamos continuamente. Por si acaso alguien me está diciendo, ¿qué jaladas, hermano? ¿Qué dice aquí? Ofrezcamos continuamente mediante él sacrificios. Déjeme detenerme un momento. Entonces, ¿hay sacrificios continuos en la iglesia? ¿Hay sacrificios continuos, sí o no? Sí los hay. Dice sacrificios. Aquí menciona dos cosas, dos tipos de sacrificios. El primero, sacrificios de alabanza a Dios. Entonces las reuniones, la degradación, hermano, de Jezabel tiene que ver con las reuniones de la iglesia a nivel de la alabanza. Pero también, bueno, y dice, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Si yo no entiendo mal y no creo, hermano, tener necesidad de tener 10 dedos de frente o un gran cerebrón para entender que este pasaje me está mostrando que los sacrificios espirituales de la iglesia tienen que ver con la alabanza, con lo que le ofrecemos a Dios y con lo que hacemos entre nosotros. Quiere decir, hermano querido, que hay una práctica de iglesia según la escritura adecuada por Dios que deberíamos de practicar como Dios quiere en cuanto a nuestras reuniones. En cuanto a cómo ejecutar la alabanza. Oh, tema más tremendo del cual por lo menos les adelanto algo. Llegó el tiempo de abrirme para dar mis opiniones públicas con respecto al tema de alabanza. Estén pendientes, porque posiblemente uno de los en vivos que pronto tendremos, vamos a abrirnos para hablar al respecto. Pero hermano amado, hoy obviamente no puedo agrandar este aspecto, solamente déjeme decirle que Jezabel se ha encargado de corromper los sacrificios de alabanza en la iglesia del Señor. Pero también se ha encargado, no debemos de enfatizar solo la parte de alabanza y la alabanza musical, que es la más conflictiva. Debemos de enfatizar también, hermano, en que los sacrificios de hacer el bien, el sacrificio de venir y darme por los hermanos, servirles a ellos, también, hermano amado, se ha extirpado de la iglesia. ¿Por qué? Porque hoy en día todos se reúnen en la iglesia para ver qué les puede dar la iglesia. Así que hermanos, son un montón de inválidos, cojos, ciegos,
menesterosos. Estos son las reuniones de iglesia, inválidos, que se van a aferrar a un canto, que se van a aferrar a un estilo musical, que se van a aferrar a un hombre, que se van a aferrar, hermano, a ver qué les dan. Mendigos. Lejos de eso, el Señor lo dice proféticamente: nadie se ha de presentar ante mí con las manos vacías. Y cuando leemos el Nuevo Testamento, hermano, las reuniones de la iglesia distaban de ser lo que ahora son. Deje de las formas, hermano. Hay gente que habla de un local, si debería ser grande, si deberíamos de tener locales o no. Si en una iglesia tiene un local, ¿qué pecado es que esté en el local? El pecado es que idolatre el lugar. Que tengamos un local, eso no es problema. Que creamos que el local es la iglesia, ese sí es problema. Porque eso es judaísmo. A ver, si se tiene un lugar especial, hermano, donde se reúne, qué bueno. Hay plata para eso, dile. Pero estamos hablando, hermano querido, de esa degradación que nosotros hemos permitido. Así que, hermano amado, esto que le estoy hablando yo a usted tiene que ver con un estirpar de lo que verdaderamente nosotros deberíamos de hacer en una reunión. ¿Quién está pensando en una reunión en ir a dar? ¿Quién está pensando, hermano, en una reunión en llegar a amar a sus hermanos, a servir a sus hermanos? Lejos de eso, nadie, hermano, en este tiempo, o casi nadie, concibe que nos vamos a reunir no solamente para estar canta que te canta que te canta, no solamente para estar predica y predica y predica y predica, sino debemos de reunirnos, hermanos, para amarnos unos a otros, para servirnos unos a otros, para apreciarnos, para mostrarnos que de verdad somos uno en Cristo Jesús. Que podemos traer lo nuestro y también darle a nuestros hermanos. Que podemos prepararnos con una palabra. Que podemos prepararnos con un pequeño mensaje. ¿Para qué? Para edificar a nuestro hermano. Porque más bienaventurada cosa es dar que recibir, hermano. Dios, de verdad, Dios nos auxilie. Dios nos ayude a entender, hermanos amados, que es una corrupción que nos han hecho a nosotros marcar el egoísmo, el individualismo en nosotros. Venir, hermano, a una reunión con 3, 4 o 100 o 1000 y usted pretender encontrarse solo con Dios. Es que eso raya en lo absurdo cuando uno ve la Biblia. Raya, hermano, en lo absurdo. Pero si usted me está escuchando a mí, posiblemente usted me está diciendo que yo soy el absurdo y el ridículo, porque sé que le estoy tocando algo, hermano, que cuesta concebirlo. Que eso es lo que el Señor está diciendo. Una reunión, hermano, que Pablo enseñó que tenía que tener, sí, los dones, el ejercicio de los dones. Pero ¿qué dice después de hablar de los dones Pablo en relación a las reuniones? Pero yo os mostraré un camino mucho más excelente que ese: el amor. Así que después dice, sí, practiquen los dones, pero sobre eso ámense. Y después, cuando explica las reuniones, dice, todos podéis profetizar. Es reunión todo inclusiva, donde todos participan, donde todos dicen algo, donde todos llevan algo. Entonces, hermano querido, algo le pasó a nuestros sacrificios continuos. Sí, por supuesto, se corrompieron con Jezabel. Se corrompieron con Jezabel. ¿Por qué? Si yo leo bien la escritura, Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 5,
Dice también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Vamos a ofrecer sacrificios espirituales? Sí, para eso tenemos que ser piedras vivas, para edificarnos mutuamente, no edificios vivos cada uno de nosotros. Venimos a la iglesia para ser parte de, para edificarnos unos a otros, para complementarnos unos a otros, para darle a mi hermano, para aportarle mi parte de piedra viva a mi hermano y mi hermano al otro, y entre todos edificarnos para un sacerdocio. Un sacerdocio que se ocupe, como dice Hebreos, en satisfacer a Dios y auxiliar a los hombres. Es otra cosa, hermano. Es una lástima para mí no ahondar, obviamente, con ustedes en este asunto de la corriente opositora de Jezabel, porque habría mucho, pero mucho que abordar al respecto. Pero le voy a invitar a algo. Manténgase en contacto con nosotros a través de este medio. Y esperamos en el Señor que Él le siga multiplicando la revelación y también lo haga decidido a vivir para el Señor conforme a su revelación neotestamentaria. Si algo ha sido degenerado hoy en día son las reuniones de iglesia, en las cuales el mundo, el enemigo, la carne, el orgullo y tantas cosas más han invadido el verdadero altar espiritual que deberíamos de tener. Todo esto, hermano querido, es posible, es bíblico por todos lados. Si nosotros consideramos las reuniones de iglesia, nos daremos cuenta, hermano, que no tiene nada que ver la reunión establecida por los apóstoles a las reuniones que hoy en día la mayoría de las iglesias institucionalizadas hacen. Es triste, hermano, poder estar en medio de multitudes de una congregación y a veces no conocer pero ni a 5 personas de las miles que asisten a su congregación. No hay práctica de vida de iglesia. Satanás supo extirpar. ¿Qué le dio en lugar de eso? ¿Sabe qué le dio? Orgullo. ¿Sabe qué le dio? Gloria. ¿Sabe qué le dio? Individualismo. ¿Sabe qué le dio? Jactancia. Amén. Disfrute, placer. No es sacrificio. Amén. No placer. ¿Sabe cuál es la única forma en la que nosotros entramos al verdadero quehacer de los sacrificios del Señor? Acompáñeme a ver Romanos capítulo 1, por favor. Romanos capítulo 1. Perdón, capítulo 12. Romanos 12, 1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo nosotros vamos a de verdad hacerle culto al Señor? ¿Sabe cómo? Sacrificándonos. Nosotros sacrificándonos. ¿Usted piensa que sacrificándose, brincando delante de un grupo de alabanza 2 horas? No, eso es su interpretación. ¿Cómo usted sacrifica su cuerpo para que sea un culto al Señor? Efesios 5. Verso 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó
y se dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Bueno, Cristo se hizo sacrificio. ¿Cómo nosotros debemos de sacrificarnos? Pero ¿cómo nos sacrificamos? Amando a los hermanos. Amando a los hermanos. Sí, es un sacrificio, hermano. Para la carne que tenemos es un sacrificio. Amar de verdad. Así que, hermano, ¿cómo restauramos nosotros esa ruta, esa degradación que Jezabel vino a dañar en nuestra reunión? Empezando con ser nosotros un sacrificio para el Señor. ¿Cómo nos sacrificamos? Amando. En realidad, hermano, Jezabel es un personaje, déjeme utilizar esta palabra, impresionante. Yo volví a releer todos estos capítulos de Reyes, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, después de un buen tiempo que tenía de no leerlos. Y me fascinaron recordar las historias de los reyes, pero ver la historia de Acab, el marido de Jezabel, que es, diríamos, el epicentro al final de cuentas de toda esa historia. Cómo este rey aceptó a esa mujer y cómo Dios quiso auxiliarlo, cómo Dios le hizo misericordia hasta que tuvo que matarlo. Ese fue el rey que, huyendo de la batalla, uno de los enemigos dijo: ay, me quedó una flecha. ¿Y para qué quiero solo una flecha? La agarró, la tiró al aire y la agarró el primer misil dirigido por el Espíritu Santo. Y se fue a encajar exactamente en la parte de atrás de Acab, en la añadidura de la coraza que llevaba. ¡Fa! Llegó herido y murió. Ese rey, hermano, que nos dice tantas cosas aplicadas en enseñanzas para nosotros. Nos muestra cosas maravillosas, como por ejemplo lo tremendo del nombre de Jezabel. ¿Sabe qué significa Jezabel? ¿Dónde está el ensalzado? Qué interesante, ¿verdad? ¿Dónde está el que se exalta? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, nosotros sabemos dónde está. En cada reunión de iglesia se exaltan los que están enfrente en los púlpitos y exaltan a los que están abajo. Todos salen exaltados. Es los cultos a la exaltación de los hombres. Esa es una degradación, es un cáncer interno para la iglesia del Señor. Pero imagínense todas las cosas que podríamos aprender de este personaje, Jezabel. Jezabel se encargó de derribar los altares, como ya lo mencioné hace un rato. Introdujo la adoración idolátrica para confundir a Israel, porque después también se mezcló la adoración a Baal con la adoración al Señor. Y también, impresionante, mató a muchos hombres de Dios, a muchos portadores del mensaje de Dios. Dice que a 450 profetas del Señor mató. Fue una mujer que destruyó completamente la parte cúltica de Israel. Hermanos amados, Dios quiere que nosotros le pongamos atención a ese asunto. No precisamente, hermano, a hablar de estilos musicales. Si queremos hablar
de esa corrupción de los sacrificios de alabanza, sino más bien a enfatizar, hermano, que lo que hagamos para el Señor, lo hagamos de corazón una vez más, como el Señor enfatiza que el problema para la iglesia es cuando admite en su interior la vanagloria, la jactancia, que no son típicas de los hijos del Señor. Amén. Yo termino, hermano, no sin antes decirle a usted que yo quisiera de verdad hacerle un reto. Un reto, hermano, para que si ama bastante el movimiento donde usted está, reconsidere si no está amando más su movimiento que el Evangelio de Jesucristo revelado en el Nuevo Testamento. Por favor, reconsidere, porque un día se levantará el espíritu de Elías, el que tuvo aquel hombre Elías, que le dijo un día a Israel: ¿hasta cuándo, oh Israel, claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servidle; si Baal es Dios, id en pos de él. Pero nos está llegando el tiempo, hermano, en que reconsideremos lo que tenemos, en que reconsideremos que si lo que hacemos, lo que practicamos, lo que creemos, lo que tenemos como práctica de iglesia es, defendámoslo. Siga, que seguramente, hermano, en aquel día habrá un Señor Jesucristo que le aplauda porque defendió lo correcto. Pero si por alguna razón el Espíritu Santo lo está inquietando y pasando, hermano, en el crisol, pasando en el probatorio lo que usted tiene como práctica de iglesia, usted reconoce que su praxis de iglesia no está conforme al corazón de Dios, ¿no cree usted que es tiempo dejar de amar un nombre que no lo ha salvado? Dejar, hermano, de seguir un nombre que al final de cuentas lo hizo los hombres. ¿No cree, hermano amado, que vale la pena reconsiderar nuestra práctica de iglesia y perfilarnos en pos de una práctica adecuada? Algunos me dirán, yo como no sé qué va a pasar después de hoy con respecto a usted, pues, pero déjeme ser lo más atrevido posible de todo, mucho más de lo que he sido en otros mensajes. Y usted me dirá, ¿y qué hago? ¿Sabe qué dice Apocalipsis? Salid de en medio de ella, dice el Señor. Salga, sálgase. ¿Pero y qué hago? Reúnase. Donde 2 o 3 están congregados en su nombre, ahí está el Señor. ¿Y sabe qué haga? No se quede solo reuniéndose para no ser un nicolaíta, un judaizante, uno con la doctrina de Balaam o terminando replicando la misma doctrina de Jezabel. Busque a los apóstoles que creemos esto. Busque a los hombres que creemos esto, para que podamos instruirle en el camino del Señor. No soy solo yo. Si usted investiga, de haber cientos de hombres que hemos pagado el precio del desprecio, el precio de ser olvidados de los hombres, el precio de no tener muchas cosas a la vista de los hombres, pero la bendita gloria de podernos parar y predicar con todo nuestro corazón apegados a la verdad. Yo lo invito a usted también, hermano de la iglesia, hermanos que estamos perseverando, los hermanos que están en alguna de nuestras iglesias, a que retome su fe,
afiance su corazón y sigamos adelante. Y los amigos, los hermanos que nos escuchan, los que nos están viendo que pertenecen a otro lugar, yo les reto, nunca los hombres le van a pagar como Cristo lo hace. No vale la pena enamorarnos de los nombres y de las instituciones. Enamórese del Señor y créale a Él que Él no lo dejará solo. Él hará el milagro que hizo con Cornelio. Lo visitó y de una vez le mandó a traer a un Pedro para que le hablara. El Señor hará el milagro completo para usted. Dios lo bendiga. Déjeme hacer una oración en esta ocasión. Padre que estás en el cielo, trae, Señor, al recobro tuyo los creyentes que están siendo impactados con tu palabra, Señor. Levanta, Señor, tu iglesia orgánica. Levanta el testimonio de tu iglesia en este tiempo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, rompe, Señor, con todo temor, con todo apego a las instituciones, al amor, Señor, por la gloria humana de los tuyos. Y dale, Señor, la ruta para una restauración conforme a tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermano.